Bienvenidos al canal. Hoy les traemos una nueva historia protagonizada por el chico Buenas tardes. Si no has visto su primera historia, te invito a mirarla para que le puedas entender mejor a este video. Antes de empezar, suscríbete al canal. Me ayudaría mucho. Sin más que añadir, disfruten el video. Habían pasado 3 meses desde aquella noche. La ciudad había cambiado poco, pero Emilio ya no era el mismo. Afuera llovía suave, como si el mundo tratara de limpiar algo que no podía verse. Dentro de una modesta casa con aroma a café viejo, Emilio, vendado todavía de un costado, se mecía en una silla mirando la nada. Sus ojos oscuros ya no tenían el mismo brillo que cuando gritaba «Buenas tardes» desde la farmacia. Ahora estaban apagados, hundidos, como si miraran hacia adentro, atrapados en algo que solo él conocía. A sus abuelos les dijo que lo había atropellado un coche. Su abuela, con la voz quebrada, le sirvió caldo la primera noche sin decir nada. Su abuelo lo miró en silencio, con esa expresión que no dice «te creo», pero tampoco exige respuestas. Sus hermanos fueron menos sutiles. ¿Un carro? ¿Y ni siquiera fuiste al hospital? Me asusté. Ya. No quiero hablar de eso, dijo Emilio, cerrando la puerta de su cuarto con más fuerza de la necesaria. Y nadie preguntó más. Pasaron las semanas. Sus heridas físicas sanaron poco a poco, pero las otras... no. Las otras estaban vivas. No había un día en que no pensara en Sodex, en cómo se rió de él, en Jesús, que lo traicionó, y en Fanny, su Fanny. Una tarde, mientras navegaba en silencio por una cuenta falsa en su celular, se detuvo. Una nueva foto. Fanny había vuelto a las redes. Se veía feliz, rodeada de amigos, con esa sonrisa que Emilio conocía tan bien. Por un instante, su rostro se ablandó. Tocó la pantalla con los dedos, como si pudiera alcanzar esa imagen. «Te extrañé, Fanny», susurró. «Espero poder verte pronto». No comentó, no reaccionó, no mandó mensajes. Solo la observó. Guardó la imagen. La miró otra vez. Sus labios formaron una sonrisa suave, pero sus ojos decían otra cosa. En su cuaderno, uno que nadie había tocado, jamás escribió algo sin levantar la vista. 3 meses. Y ya creen que me fui. A veces, el silencio solo es parte del plan. Del otro lado de la ciudad, Fanny sonreía con tranquilidad, caminando junto a Sodex y Jesús. Por primera vez en meses, se sentía segura. Pensaba que Emilio había entendido, que se había rendido, que ya no era una sombra detrás de cada esquina. No sabían que la sombra seguía ahí, solo que ahora sabía esconderse mejor. 6 meses. Medio año desde aquella noche. Las cicatrices en el cuerpo de Emilio ya no dolían. Las otras, esas, seguían quemando. Había vuelto a caminar con normalidad. Ya no necesitaba ayuda para vestirse ni pastillas para dormir. El espejo le devolvía una versión más completa de sí mismo, pero sus ojos seguían vacíos. Una mañana, mientras su hermano menor desayunaba cereal aguado y su abuela barría en silencio, Emilio los observó desde la cocina. El crujir de la escoba, la tos del abuelo en el cuarto contiguo, el cuaderno de tareas del más chico manchado de jugo, todo eso que siempre había sido su rutina, de pronto se sintió lejano, como si hubiera estado ausente demasiado tiempo. Y lo había estado. Un pensamiento fugaz lo atravesó. ¿En qué momento dejé de ser el que cuidaba de ellos? No era culpa lo que sentía. No exactamente. Era una especie de incomodidad, de saber que había descuidado su papel, que mientras planeaba, mientras recordaba una y otra vez la risa de Sodex, la mirada de Jesús y la sonrisa de Fanny, su familia había seguido su vida sin él. Esa misma tarde caminó al mercado del centro. Preguntó en 2 carnicerías y una florería, hasta que una frutería modesta le ofreció empleo. No pagaban mucho, pero no preguntaban demasiado. Lunes a sábado, 7 a 2. ¿Puedes cargar cajas? Sí,
respondió Emilio con una sonrisa suave. Sí, puedo. Durante un par de semanas, su rutina cambió. Se levantaba temprano, iba al trabajo, saludaba a los clientes, acomodaba naranjas y manzanas, y regresaba a casa con un par de billetes arrugados. Sus abuelos empezaron a sonreír más. Su hermano mayor volvió a bromear con él en la cena. El más pequeño le pidió ayuda con matemáticas, todo parecía normal, y Emilio dejó que lo creyeran así. Pero cada noche, al cerrar la puerta de su cuarto, el silencio regresaba. Volvía a abrir la carpeta secreta en su celular. Volvía a ver las fotos de Fanny. Volvía a escuchar los audios que una vez le mandó. Y volvía a escribir en su cuaderno: no me fui, solo esperé. El momento correcto. Al otro lado de la ciudad, Fanny reía. En un parque, sentada sobre una banca, se tomaba selfies con Sodex. Él le había regalado una pulsera tejida. Ella le prometió llevarle café al trabajo al día siguiente. Jesús les mandaba memes al grupo y hacían planes para el fin de semana. Todo era ligero, tranquilo. 6 meses, sin saber nada de Emilio. 6 meses de paz. Fanny había dejado de revisar sobre el hombro cuando salía del trabajo. Sodex ya no se tensaba cada vez que escuchaba pasos detrás. Jesús incluso había dicho en broma: a ese loco ya lo internaron, o se fue del país. Qué bueno. Todos sonreían, y nadie sabía que Emilio ya había vuelto, y que esta vez no pensaba irse. Fanny leía por tercera vez la misma carta, aquella hoja escrita con tinta deslavada, guardada en una caja de zapatos junto con un par de recuerdos que había jurado no volver a tocar. No sabía exactamente por qué lo hacía, tal vez por curiosidad, tal vez porque esa tarde la nostalgia se coló por la ventana. Fanny, te quiero más que a nada en este mundo. Por eso me duele tanto que te hayas alejado de mí. No quería hacerte daño. Solo quería que supieras cuánto significas para mí. Suspiró. Se quedó viendo un hijo en el papel. No debí reírme de él ese día, dijo en voz baja. Sodex aún le parecía el chico ideal, cariñoso, divertido, atento. Pero aquella noche, cuando lo llamó pendejín frente a Emilio y ella rió, algo dentro de sí lo había sentido mal, aunque entonces no lo quisiera admitir. Fue un tipo terrible, repitió para convencerse, pero igual la pasó muy mal. Estaba en el cuarto de Natalia, su nueva amiga desde hacía 2 meses. Nat la escuchaba en silencio, sorprendida, con una ceja levantada y los labios entreabiertos. ¿Todo eso pasó? ¿Y nunca le contaste a nadie más? Solo a Sodex y Jesús, pero ya no hablamos de eso. Fue una etapa muy fea. Natalia era delgada, elegante, cabello largo y negro como tinta. Tenía una forma muy directa de hablar, pero siempre con una sonrisa encantadora. Vaya, pues me alegra que ya estés lejos de ese vato, aunque siento que deberías haber dicho algo. ¿Y si no era la primera vez que hacía cosas así? Fanny asintió, pero no respondió. Guardó la carta de nuevo. Por alguna razón, no quiso tirarla todavía. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Emilio acomodaba papayas en una caja de madera. Llevaba el delantal puesto y una sudadera gris bajo el uniforme. El sudor le bajaba por la frente, pero no se lo limpiaba. Buenas tardes, dijo una clienta mayor con voz amable. Emilio no miró de inmediato. Terminó de alinear las frutas y entonces giró con seriedad. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? Ya no sonreía. Ya no hablaba con ese tono dulzón. Ya no decía que tenga lindo día. Al principio, su jefe le dijo que fuera un poco más amable, pero Emilio solo respondió: estoy aquí para trabajar, no para caerle bien a todos. Y cumplía. Trabajaba duro, era puntual, ordenado, jamás se quejaba. Lo único que realmente le importaba era volver con algunos billetes y dejar algo de despensa en la cocina, que sus hermanos tuvieran comida, que sus abuelos no se preocuparan.
Eso lo hacía sentir útil. Pero en las noches, en ese espacio entre el cansancio y el sueño, lo volvía a sentir ese vacío que nadie llenaba, ese zumbido en el pecho que no se iba. A veces, en la oscuridad de su cuarto, se imaginaba a Fanny volviéndose a reír de él. Se imaginaba a Jesús vigilándolo. Se imaginaba a Sodex tomándole fotos, burlándose. Y entonces, algo se torcía en su interior. Algo que reprimía todos los días. Algo que ya conocía muy bien. Su locura. Esa que ya no hablaba con dulzura, pero que aún no se había ido. Solo esperaba. Natalia siempre andaba a 1000 por hora. Estudiaba Derecho en la Universidad Estatal por las mañanas y por las tardes trabajaba en una tienda de variedades que tenía de todo: cargadores, juguetes, ropa barata, artículos de limpieza, cosméticos, comida empaquetada. Un verdadero caos organizado. A pesar de su rutina intensa, no dejaba de salir de fiesta cada que podía. Fue en una de esas noches, con luces neón y música fuerte, donde conoció a Fanny. No tenían mucho en común, pero conectaron. Rieron, bailaron, hablaron de exes y desamores. Desde entonces, se veían seguido. Si Fanny no estaba con Sodex, salía con Nat a despejarse. La tienda donde trabajaba Nat estaba a 2 cuadras de la frutería donde trabajaba Emilio. Ella no lo sabía. Sabía de él por lo que Fanny le había contado semanas atrás. Un tipo amable que se obsesionó, que se volvió raro, que causó miedo, pero nunca había visto su cara. Ese día, Natalia salió temprano del trabajo. Tenía antojo de papas a la francesa y decidió ir a la frutería cercana. Entró, tomó una canasta plástica y se acercó al mostrador. «Buenas tardes», dijo con su tono animado. «Buenas tardes. ¿Qué necesita?», respondió una voz masculina, sin mirar, acomodando unos plátanos. Cuando el joven giró, Natalia sintió algo peculiar, un gesto neutro, sin sonrisa, ojos oscuros que miraban sin demasiado interés, pero con cierta intensidad. «1 kilo de papa, porfa», dijo. «Claro», respondió Emilio. Le pesó las papas y se las entregó envueltas en una bolsa de plástico. «Gracias. Muy amable». «De nada», respondió él, seco pero no grosero. Por dentro, Emilio sintió algo extraño. No era como con Fanny. No, eso era diferente. Pero esa chica tenía algo. Quizá el tono de su voz, o cómo lo miró directo a los ojos. Sacudió la cabeza. «No, no, no es igual. No importa». Volvió a su trabajo como si nada. Pero por un instante, su mente se había ido a otro lugar. Natalia salió de la frutería pensando: «¿Qué sujeto tan raro? Algo en su cara me incomodó, como si estuviera viendo a alguien que trata de ocultar algo». No sabía que ese era el mismo Emilio del que Fanny le había hablado. Aún no. Había días buenos para Emilio, días en los que sentía que todo estaba, por fin, en orden. Sus hermanos estaban bien, incluso el más pequeño había sacado buenas notas. Sus abuelos ya no lo miraban con esa mezcla de lástima y preocupación. Y en el trabajo, por extraño que sonara, las cosas marchaban bien. Le habían subido el sueldo. El jefe lo respetaba porque trabajaba duro. Llegaba temprano, no hablaba de más. Eso sí, ya no era el chico sonriente de antes. Si alguien lo saludaba, contestaba en automático. Nada de bromas, nada de «buenas tardes», dicho con entusiasmo. Solo palabras secas, necesarias. «Hola, buenos días», le dijo un cliente esa mañana. «Buenos días. ¿Qué quiere?» «1 kilo de tomate, por favor». «Aquí tiene». Pero al girar para irse, la bolsa del cliente se rompió. Los tomates rodaron por el suelo como pequeñas pelotas rojas. Emilio soltó una risa inesperadamente fuerte. No lo ayudó, ni se agachó. Solo se rió. Una risa real, como hacía mucho no lo hacía. El cliente lo miró con furia. «Cálmate, loco. ¿Quién te crees? ¿El Joker?» Emilio dejó de reír. Lo miró sin entender. «¿Joker? ¿Quién es ese?» El hombre negó con la cabeza
y se fue recogiendo sus tomates del suelo, murmurando cosas. Esa noche, antes de dormir, Emilio encendió su celular y buscó: ¿quién es el Joker? Videos, artículos, análisis, imágenes. Un payaso, un criminal, un loco, un incomprendido, un tipo que reía mientras el mundo ardía. Vio una escena donde el personaje bailaba en unas escaleras, con sangre en la ropa, otra donde hablaba en un programa de televisión. ¿Me parezco a él?, pensó Emilio. Negó con la cabeza. No, no soy así. Pero muy en el fondo, algo se removió. Una voz suave, como un susurro, que decía: pero sería divertido serlo. Apagó el celular, se recostó y cerró los ojos. Su rostro no sonreía, pero en su mente, la risa aún sonaba. Había tenido un buen día. La fruta llegó temprano. El jefe lo felicitó por su rapidez y sus hermanos estaban emocionados por un torneo escolar que se acercaba. Emilio los veía contentos, y eso le bastaba. Decidió comprarles algo. Un regalo pequeño. Se lo habían ganado. Salió de la frutería con el sol ya bajo. Caminó unas cuadras hasta una tienda de curiosidades. Era un lugar pequeño pero colorido, lleno de cosas que no se sabían si eran juguetes o decoración. Cosas inútiles pero encantadoras. Recordó que ahí trabajaba una chica, la misma que había ido a comprar papas días atrás. Entró sin pensarlo mucho, recorrió los estantes, eligió unas cosas y fue a la caja. Ahí estaba ella, Nat. Buenas tardes, dijo ella con una sonrisa burlona. ¿Necesita algo? Emilio levantó la vista, sorprendido. Ella se estaba riendo. Así me respondiste tú la otra vez, añadió, divertida. Emilio parpadeó. No sabía si reír o disculparse. Ah, sí. Perdón. Estaba cansado y hacía mucho calor ese día. No pasa nada, dijo Nat cobrando. Sé lo estresante que es atender clientes. A veces yo también quiero gritarles. Emilio soltó una risa breve. Le gustó ese comentario. Natural, honesto, sin juicio. ¿Y esto es para ti?, preguntó ella, mirando los artículos. No, son para mis hermanos menores, respondió él. ¡Ah, qué lindo!, sonrió ella. Eres un buen hermano. Emilio sintió algo en el pecho. No era como con Fanny. Era distinto, pero era algo. Una sensación tibia que no sabía si era gratitud o algo más. Gracias, dijo, tomando la bolsa. Salió de la tienda, caminando lento. No podía sacarse la conversación de la cabeza. ¿Me estaba coqueteando? ¿Le gustó? ¿O solo fue amable? Sacudió la cabeza. No, no. Mi corazón le pertenece a... Fanny se dijo en voz baja, y se repitió esa frase 3 veces más mientras caminaba, como si necesitara convencerse. Mientras tanto, desde dentro de la tienda, Nat lo vio alejarse por la ventana. «¡Qué tipo tan raro!», murmuró. Desde aquella vez que fue a la tienda, Emilio no había dejado de pensar en Nat. No era como Fanny, ni un poco. Fanny era amable, paciente, cálida. Nat, en cambio, era como el fuego. Un día sonreía y hacía chistes. Al otro, apenas si lo miraba. Y eso lo confundía profundamente. Aún así, Emilio comenzó a frecuentar la tienda donde trabajaba. 2 o 3 veces por semana se aparecía, con cualquier excusa, un cuaderno, una paleta, una figurita para sus hermanos. Lo importante no era lo que compraba, era verla, escuchar su voz, esperar un gesto, una palabra. A veces era amable, a veces no. Pero para Emilio, cada mínima señal positiva valía todo. Un jueves por la tarde, mientras pagaba unas baterías que no necesitaba, se atrevió. «Oye, ¿me darías tu Facebook?». Nat levantó una ceja. «¿Mi Facebook?». «Sí, es para... no sé, saludarte», dijo Emilio, intentando sonar casual. Ella lo pensó 2 segundos y luego encogió los hombros. «Va,
¿Cómo te encuentro? Estoy como Paco González, dijo él. ¿Te llamas Paco? Sí, respondió sin pensarlo. Ok, te acepto más tarde. Pero Paco González no existía. Al menos no legalmente. Era el nombre falso que Emilio usaba desde hacía meses, una manera de evitar que gente de su pasado lo encontrara. Esa noche, de regreso en su cuarto, Emilio recibió la notificación. Nat, ha aceptado tu solicitud. Se metió en su perfil. Fotos con amigos, con familia, videos en fiestas, publicaciones graciosas. Era bonita, alegre, con vida. Emilio la observaba con un asombro silencioso. ¡Wow! ¡Qué bonita!, murmuró. Siguió deslizando. Y entonces, una foto le llamó la atención. Era una selfie grupal, borrosa, en lo que parecía ser una fiesta. Pero en el fondo, apenas visible, una figura captó su atención. El ángulo, la postura, el cabello. ¿Fanny? Acercó el teléfono, entrecerró los ojos. La imagen era borrosa, pero sí parecía ella. Tenía que ser ella. Su corazón se aceleró. ¿Será que se conocen? Se quedó mirando la pantalla, inmóvil. No creo, se dijo. Es una fiesta. Hay mucha gente. Solo coincidieron. Sí, solo coincidieron. Pero la duda no lo dejó dormir esa noche. Se giraba en la cama una y otra vez, como si en algún momento su mente fuera a darle una respuesta clara. Como si el pasado estuviera más cerca de lo que creía. Los días se habían vuelto monótonos para Emilio, pero esa mañana en el trabajo, una pequeña hoja impresa rompió su rutina. Fiesta de disfraces este sábado por Halloween. Invitados todos los empleados y sus amigos. Emilio leyó la invitación en silencio. Ni lo pensaba. Él no iba a fiestas. No era su ambiente. Pero su compañero de trabajo, Julián, se le acercó con una sonrisa. ¿Vas a ir a la fiesta? No creo, respondió Emilio sin mirarlo. Ándale, güey. Solo trabajamos, también hay que divertirnos, ¿no? Nos la vamos a pasar bien. Emilio dudó unos segundos. Algo dentro de él quería decir que no, pero por alguna razón aceptó. Está bien. Iré, dijo, sin convencerse del todo. Eso. ¿Y de qué te vas a disfrazar? Emilio se quedó en silencio. Y de pronto, una imagen cruzó su mente. El Joker. Las risas. La mirada vacía. La gente burlándose. El caos. Del Joker respondió. ¡Qué loco! Entonces vas a ser mi archienemigo. Porque yo creo que iré de Batman, soltó Julián riendo. Emilio apenas sonrió. Esa misma tarde fue a la tienda donde trabajaba Nat. Estaba detrás del mostrador, acomodando máscaras de payaso, catrinas y vampiros. En el mostrador, vio una invitación similar a la que había recibido él. ¿También irás a la fiesta?, preguntó Emilio con su voz ya más firme, casi seca. Nat lo miró por encima del hombro. Obvio. Se ve que va a estar buena. No me la pierdo. Rió mientras le daba el cambio a un cliente. Nat pregunta de que te disfrazaras, Paco, a lo que Emilio responde del Joker. ¿Y de qué te vas a disfrazar, Nat? De Harley Quinn, dijo sonriendo. Hubo un silencio. ¿En serio?, preguntó Emilio, con una risa que intentaba sonar casual. Estamos conectados. Ja, 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 sí, ¿verdad? Nos vemos en la fiesta, Paco. Emilio salió de la tienda sintiendo un cosquilleo en el pecho. No era felicidad exactamente. Era una mezcla extraña entre ilusión, ansiedad y algo más. Estamos conectados, se repetía. Harley Quinn y el Joker. ¡Qué coincidencia! Durante el resto del día, Emilio no pudo pensar en otra cosa. Fue a buscar pinturas, peluca, ropa vieja, todo lo necesario para transformarse. La idea lo emocionaba, no por la fiesta, sino por ella. Lo que Emilio no sabía era que esa noche se encontraría con algo más que luces, música y risas. Lo que Emilio no sabía es que ese disfraz terminaría revelando mucho más que una simple identidad. Esa noche, Emilio se vistió con una precisión
casi obsesiva. Llevaba un saco viejo que había teñido de verde, una camisa morada arrugada y una corbata mal anudada. El maquillaje era perfecto. Piel blanca, ojeras oscuras, labios pintados en una sonrisa forzada que le daba un aire inquietante. Sus abuelos y hermanos lo miraban con asombro. «Si te viéramos en la calle no te reconoceríamos», dijo su abuela. «Te ves bien chido», Amy agregó su hermano menor. Emilio solo sonrió. Salió de la casa rumbo a la fiesta. Era de noche, pero el cielo parecía más claro, tal vez por la emoción, tal vez por la ansiedad. Al llegar, el ambiente estaba encendido, luces de colores, música fuerte, risas, gritos, humo de cigarros y olor a cerveza barata. Julian lo reconoció apenas. «Joker, al fin llegaste. Vamos a pelear como en la película», le gritó entre risas, haciendo una pose ridícula de Batman. «Sí, verdad», respondió Emilio con una mueca torcida. Caminó entre la gente. Todos estaban disfrazados: vampiros, calaveras, personajes de anime, zombis improvisados, y entonces la vio. Harley Quinn. Nat, con su cabello pintado a los lados, un short brillante, una chaqueta roja y azul, maquillaje corrido, le quedaba perfecto. Emilio se quedó pasmado. Está hermosa, pero algo en su estómago se revolvió. Junto a ella, con una sonrisa en el rostro, estaba Fanny, disfrazada de Chun-Li, con sus moños blancos, vestido azul y esas medias altas que Emilio recordaba haber visto en una vieja foto de Facebook. Estaba riendo, casi bailando. Fanny y Nat, juntas. Fue como si algo se encajara. Por el momento esto ha sido todo. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal para que no te pierdas la segunda parte.